El problema más grande de los lectores, más que un libro gigante, más que un libro en otro idioma, el bloqueo lector. Hoy día, el bloqueo lector y por qué lo tendrás. En un estudio del 2022 llamado El bloqueo lector en la población general, realizado por Gómez Martínez, con una muestra de 1000 personas entre los 18 y 65 años, se llegó a la conclusión de que más del 25% de los participantes informaron haber experimentado un bloqueo lector en algún momento de su vida. Es decir, uno de cada 4 personas ya sufrió un bloqueo lector. Esto implica una serie de causas y de motivos por los cuales se genera este problema. Entre los principales que descubrieron fue la falta de motivación, las dificultades en la comprensión lectora y los factores psicológicos. Por otro lado, un estudio que se llama El bloqueo lector en la adolescencia y que tomó adolescentes entre 14 y los 18 años que ya habían experimentado previamente un bloqueo lector, llegaron a la conclusión en el que los adolescentes sufrieron este bloqueo por las razones antes nombradas, más la frustración, la ansiedad y el sentirse aislados, dejados de lado por leer. Pero no solamente esto, sino que también el bloqueo lector provocó un impacto negativo en su rendimiento y, contradictoriamente, con la relación con sus pares. Hay una infinidad de estudios que nombran el bloqueo lector, que como dije antes puede ser provocado por la desmotivación, por la ansiedad, por factores psicológicos. Lo importante acá es que es, como dije en la introducción, el problema más importante para el lector promedio. Pero, ¿qué es el bloqueo lector? En palabras simples, el bloqueo lector es un desánimo por la lectura, de forma repentina y durante un periodo de tiempo que varía de persona en persona. Sin embargo, esto cabe aclarar que puede durar desde días a incluso años. Y como dije anteriormente, las causas principales pueden ser la angustia, la frustración o la falta de comprensión lectora idónea para un libro que es el cual se está enfrentando. Que quede claro que este video no va a hacer referencia a cómo evitar el bloqueo lector. Si eres un lector y estás en ese momento, lo lamento, pero no puedo dar tips para superar mágicamente el bloqueo. Eso va a depender de cada persona. Lo importante acá es que no te desanimes. Como dije antes, el bloqueo lector es totalmente personal. Podemos identificar las causas, podemos identificar qué es, pero no ofrecer soluciones mágicas al problema. Aunque todos los estudios indican que una de las principales formas de superarlo es cambiar el tipo de lectura que haces recurrentemente. Por ejemplo, si estás enfrascado en libros académicos, cámbialos a narrativa o a poesía o incluso a manga o cómic, porque como dije en el video, una de las principales consecuencias negativas, principalmente en universitarios y adolescentes, es el menor rendimiento académico. Al no leer con frecuencia, las personas tienden a tener más dificultades, lo cual lleva a la frustración y eso mismo lleva a un círculo vicioso de pensar que no pueden leer. Hay una serie de estrategias para solucionar esto en específico, que es comprender los textos, que se llama, y lo pueden buscar en esta misma plataforma, técnicas de estudio o estrategias y técnicas de comprensión lectora, que en realidad deberían enseñarse en el colegio, pero eso es otro tema. Sin embargo, una de las cosas más negativas y que es totalmente antiintuitivo de adivinar es que en adolescentes y universitarios la autoestima es fundamental y al no terminar un libro y por ende la frustración que nombré antes se miran en menos y esto lleva no solamente a un menor desarrollo personal sino que también a un menor desarrollo social por el miedo a relacionarse con personas que no están en su misma sintonía. Lo principal de esto es entender que el bloqueo lector es uno de los fenómenos insospechadamente más comunes de lo que pensamos y que puede deberse a la motivación o a la falta de esta, o también, y aquí es fundamental, la limitación de el uso de internet, la saturación de información. Al tener tanta información en el cerebro, este colapsa, no puede procesar tanto y por lo mismo la lectura requiere incluso más desgaste cognitivo que ver el celular. Por lo mismo, la saturación del celular lleva como consecuencia al desgaste de los procesos de lectura. O también en un estudio que se llama El bloqueo lector, un estudio con estudiantes universitarios, señala
que principalmente las exigencias académicas podrían acarrear esta saturación de información. Están tan enfrascados en la lectura, en recopilar información los estudiantes, que un libro más puede provocar la sensación de ansiedad, de no entenderlo, lo que culmina en el bloqueo lector. Cabe señalar que este estudio se realizó con una muestra de más de 200 estudiantes de diferentes grados universitarios y resultó específicamente en los universitarios que el 65% de los participantes, es decir, más de la mitad de ellos, había experimentado un bloqueo lector al menos una vez, y particularmente en la universidad. Como dije, la falta de motivación, el desánimo y la ansiedad son estos alicientes o motivaciones que causa el bloqueo lector, pero también hay una que es la falta de tiempo. Más tiempo al estudio y más tiempo al trabajo significa menos tiempo para la lectura fruitiva me refiero, a la que es leer por leer, para divertirse como pasatiempo. Por último, este estudio también señala las mismas consecuencias que acarrearon los otros estudios antes nombrados: un menor rendimiento, ya sea personal, social o académico, y una ansiedad enorme al ver o al abordar un libro complejo. Si bien dije que no iba a dar recomendaciones mágicas para solucionar este problema, las personas de los estudios sí la dan. Y por soluciones mágicas me refiero principalmente a que no va a haber alguien que se tome una píldora y va a solucionar su problema. Las soluciones que dieron eran fomentar la motivación por la lectura, es decir, que de las mismas instituciones educativas animen a los estudiantes a leer libros de intereses personales, ofrecer los espacios para la lectura. Como ya dije antes, si uno no puede concentrarse por el ruido y eso lo lleva a la ansiedad, es imperativo cambiar de lugar. Las bibliotecas, los museos, los centros culturales son espacios donde sí pueden estudiarse los libros complicados, o cualquier libro en realidad, y también compartir las experiencias, porque mal que mal uno puede creer que entendió de manera perfecta el texto, pero sin una retroalimentación, y sin esa retroalimentación que genere la metacognición, no puede relacionarse, no puede resolverse de manera correcta este bloqueo lector. Y finalmente, y esto yo creo que los autores hablan principalmente de hijos más pequeños, es promover la lectura desde la misma familia, crear un hábito de lectura positivo. Y un hábito no se crea de un día para otro, lleva tiempo. Finalmente, yo voy a dar unas cuantas recomendaciones, no de expertise, sino que simplemente las que me han ayudado para superar los bloqueos lectores que he tenido a lo largo de la vida. Y que quede claro, estas me funcionaron a mí. Si a ti te funcionaron algunas otras, no dudes en dejarlo en la caja de comentarios, porque si a ti te funcionó, a las otras personas también le puede funcionar. Primero, establecer un hábito de lectura constante y periódico. 10-15 minutos de lectura para crear un hábito yo creo que bastaría. Luego está elegir los libros de interés personal. Los libros de lectura complementaria, los libros que dan en el colegio, al igual que los libros que dan de bibliografía en la universidad, tienen ese fin educativo, pero educativo ligado al ámbito académico. La lectura, yo soy un fiel creyente que debe leerse obligatoriamente como punto de partida. Y por elegir estos libros de interés propio o personal, no me refiero a libros grandes, no me refiero a La Guerra y la Paz, no me refiero tampoco a Los Miserables, sino que cómics o microcuentos. Y finalmente, si estás ante un bloqueo lector que ya dura mucho tiempo, no te fuerces a leer, porque en el momento en que te fuerzas a leer, generas ansiedad. Y si generas ansiedad, se va a producir mucho más problema con este bloqueo lector. Pero dime tú, ¿qué te pareció? ¿Has tenido un bloqueo lector en tu vida? La verdad, yo he tenido varios. Y como lo dije, distintas estrategias me ayudaron a superarlos. Y eso, nos vemos la próxima.